que abría la liga para el Club de Fútbol Palencia. Encuentro disputado bajo la lluvia, por lo menos en la primera media hora de partido, y lo están viendo. Impresionante cómo caía agua sobre el Municipal de la Balastera, y comienzo de la liga para los morados. Fíjense, según van saliendo los jugadores, afortunadamente tiene un magnífico drenaje este campo y pudo celebrarse el partido sin ningún tipo de problema. La verdad es que coincidió en los momentos de mayor intensidad de la lluvia con el principio prácticamente del partido, más todo lo que llevaba antes de celebrarse. Y están viendo a Celso Mellado, el que fuera concejal de deportes. Y bueno, pues la verdad es que para la hora que era y el día que era, pues una muy buena presencia de aficionados en la grada, más de 3.000 personas, lo que viene a indicar la afición y la expectación que está despertando este Club de Fútbol Palencia, que digámoslo ya sin más dilación, aunque ustedes seguramente a estas alturas de lunes ya sepan el resultado, empató de forma injusta a 2 y el árbitro tuvo mucho que ver en ese resultado. Pero en fin, son las cosas que tiene el fútbol. El Palencia, que de inicio formaba con Juanes, una de las sorpresas precisamente, pero bueno, si nos atenemos a lo que estaba sucediendo en los partidos de pretemporada, no tanta, digo sorpresa por aquello de que era el portero suplente el pasado año, mientras que Dani Royce era el titular. Pero en fin, por supuesto que el entrenador es el que tiene argumentos más que suficientes para decidir quién es el titular de la portería. Difícil, la verdad, mantenerse en pie en estos primeros minutos, a pesar, volvemos a repetirlo, del gran drenaje del campo, y es que fue muchísima el agua que cayó la tarde del sábado en la capital palentina. Decíamos que el Palencia formó con Juanes, Guardado, Blanco, Corral, Noel, sustituido por Juanfer en el 67. Los 3 cambios los hizo Alfonso del Barrio. Vamos a ver esta jugada porque es el primer gol. Ahí están viendo el remate de Carlos. Eduard, el portero del Conquense, que no llega a atajar el balón. La verdad es que el disparo, hombre, la verdad se le traga al portero, pero era muy rasito, y tal y como estaba el terreno de juego con la cantidad de agua que había, tampoco era fácil. Y el Palencia, que en el minuto 14, por medio de Carlos, ahí están viendo la repetición, ese balón en banda, y como sin pensárselo 2 veces, ajustadito al palo, consigue adelantarse en el marcador. Decíamos que Noel, sustituido por Juanfer en el 67, Fernando, sustituido por Besada en el mismo minuto, Alberto García, Calvillo, Rubén Pérez Asensio, sustituido por Jabuti, también en el 67, y Carlos, al que veían precisamente marcar un gol. Bueno, pues después de este 1-0, lógicamente el Conquense, que buscó el empate con un par de sustos, aunque más bien lanzamientos lejanos, y sobre todo yendo por arriba, pues tampoco para Juanes suponen demasiado problema. Lógicamente, a partir de este momento se intensificó el asedio visitante, y están viendo ese lanzamiento que sale lamiendo el poste. Pero a pesar de todo, el Palencia, pues a la contra en muchos momentos seguía llevando también el peligro al área visitante. Pero bueno, en cualquier momento van a empezar a ver que empieza el recital del colegiado, que la verdad es que tuvo mucho que ver, pero mucho que ver en este resultado final, sobre todo merced a un penalti que marcó en contra del Club de Fútbol Palencia, y del que todo el mundo tiene muchísimas dudas sobre él, tanto como que yo creo que no lo es. Pero bueno, vamos a verlo en unos instantes, en la segunda mitad, porque antes llegaría el tanto del empate en la primera, en un error defensivo. Ahora tendremos ocasión de verlo, muy parecido a algunos de los goles que nos han marcado en pretemporada, y que bueno, pues hombre, lo único que viene a indicar es que el Palencia todavía tiene que ajustarse en la zaga, que en momentos, yo no digo de relajación ni muchísimo menos, porque creo que todos los jugadores están al 100%, ahí lo están viendo. Ahí lo ven precisamente, Antonio, delantero altísimo, vamos, delantero, el hombre que conseguía anotar el tanto, un hombre muy alto, y que, como ya nos ha sucedido en más de un partido de pretemporada, conseguía establecer el empate 1 llegando pues franco totalmente al remate, entrando desde atrás y consiguiendo de esta manera en el minuto 35 igualar un encuentro que por lo visto hasta el momento no merecía ir el Palencia empatando, sino ganando. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a repetir que el fútbol es así, y sobre todo en esta primera media hora, que coincidía además con los mejores minutos del Club de Fútbol Palencia, era incluso difícil mantenerse en pie, porque el agua que había caído era muchísima en Palencia. Ahí seguimos viendo, ya en la segunda mitad, ahí se reclama penalti que el árbitro no cobra, y sin embargo sí lo hace con este, que la verdad es que yo, por más que lo veo, no me acaba de parecer penalti. Aitor Blanco, que recibe la cartulina amarilla, minuto 50 de partido, y Tejero, que en un instante va a transformar el 1-2 que le ponía todo en contra al Club de Fútbol Palencia. Lo están viendo, la verdad es que yo no veo absolutamente nada. El delantero que pasa por delante de Aitor Blanco, puede haber efectivamente un choque, los dos están buscando el balón, pero en ningún caso, al menos para mí, desde mi punto de vista, penalti. Pero penalti cobrado, 1-2 en el marcador, y a luchar contra corriente y a remar, nunca mejor dicho, con la cantidad de agua que había, aunque ya a estas horas había dejado de llover, y de hecho ya ven que inmediatamente el campo había drenado el juego. A la americana, los 3 cambios del Club de Fútbol Palencia, como les decía, en el minuto 67, Juanfer, Besada, fantástico Besada, y Jabuti, que entraban en el terreno de juego en pos de buscar por lo menos esa igualada.
Una igualada que tardaría mucho en llegar. Más protestas por una presunta mano y el colegiado que en ese área tampoco sigue sin querer ver absolutamente nada. El Palencia que obviamente se volcaba buscando al menos el empate, que dadas las circunstancias pues era el mal menor y sumar siempre es bueno y sobre todo empezar sumando. Ahí ven ese magnífico lanzamiento que se va fuera por muy poco. Córner, afortunadamente en esta ocasión el árbitro sí que lo vio. Ese barullo dentro del área que desgraciadamente tampoco termina en gol. El Palencia, que ya lo están viendo, dispuso de ocasiones más que suficientes para haber vencido y que de no haber cobrado ese penalti extrañísimo, que a nadie nos pareció, pues sin duda alguna se hubiera llevado los 3 puntos, pero la liga es muy larga y estas cosas sin duda alguna van a tener que pasar a lo largo de la misma, unas veces en contra, como ha pasado el pasado sábado, y otras, esperemos que sí, a favor, que también sin duda alguna van a pasar. Lo importante en este primer partido, yo sigo diciendo que era no perder, al menos puntuar. Ahí están viendo el momento del gol del empate, que llegaba ya prácticamente en el tiempo de descuento, de nuevo conseguido por Carlos, oportunista, que no es que hiciera justicia en el marcador, pero bueno, por lo menos dejaba en igualada el encuentro y un puntito que se antoja también muy importante para un Palencia que dio una muy buena imagen. Ahí están viendo la afición, que vuelvo a repetir, para el día que hacía y la hora que era, yo creo que se dio cita en un muy buen número y eso viene a significar la mucha ilusión que está creando este equipo en Palencia y que ya está claro, demostró encontrarse un buen nivel. Calvillo, que veía la segunda tarjeta amarilla y como consecuencia de ello, ya en tiempo de descuento, tenía que abandonar el terreno de juego. Club de Fútbol Palencia, que con estas imágenes va a presentar una apelación, ahí lo están viendo, y bueno, pues a ver si es posible que le quiten esa segunda tarjeta amarilla, aunque bueno, la verdad es que es pronto. A punto incluso estuvo el Palencia de conseguir llevarse los 3 puntos, pero no era el día. La verdad es que la cosa no estaba para muchas florituras, más de 7 minutos de descuento, pero desgraciadamente el gol, a pesar de la insistencia del Palencia de intentar encerrar al Conquense en su área, y lo siguen viendo, un defensa que saca bajo palos y el Palencia que sigue buscando el tanto que definitivamente no llegaría. Pero bueno, lo importante sobre todo es la imagen que dieron los hombres de Alfonso del Barrio, que punto es punto, que decía el otro, y que empezar teniendo puntos en tu casillero siempre es algo favorable y sobre todo te da moral de cara al futuro. Hay que ver el final del partido con ese definitivo 2-2 en el marcador y los jugadores que no se van nada satisfechos con la actuación del colegiado. Lo que pasa es que ya absolutamente para nada sirven las protestas. Por desgracia, para lo único que pueden servir es para que el árbitro, que ya está también caliente y nada acertado, pues encima te cargue con alguna tarjetita más. La bronca del público al retirarse el artista, llamémosle, Roldán Rodríguez, colegiado asturiano, que desde luego no dejó ni mucho menos contento la parroquia morada. 2 resultados para acabar.